Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas amantes del drama turco. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, porque hoy, esto va a estar bueno. Bienvenidos a nuestro canal, su lugar favorito para enterarse de todo lo que pasa detrás de las cámaras, los romances confirmados, y los que no tanto, las últimas noticias de sus estrellas turcas favoritas y por supuesto los momentos más impactantes. Hoy vamos a hablar de una reacción que ha dado la vuelta al mundo, que ha incendiado las redes sociales y que, honestamente, nos tiene a todos pensando, ¿qué está pasando realmente? Porque sí, señoras y señores, hoy vamos a diseccionar, analizar y hasta teorizar sobre la reacción de Hande Erçel al ver a Kerem Bürsin. Prepárense para el drama, la especulación y las opiniones encontradas. Porque vamos a desmenuzar cada segundo de ese momento que ha generado un debate intenso en la comunidad de fans de esta icónica pareja. ¿Fue sorpresa? ¿Nerviosismo? ¿Indiferencia? ¿O algo más? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este análisis, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido súper interesante sobre el mundo del espectáculo turco, así que si eres fanático como nosotros, este es tu lugar. Únete a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. La historia, como siempre, comienza con un evento, una alfombra roja, una gala, algo que reúne a nuestras celebridades favoritas en un mismo lugar. En esta ocasión, el evento en cuestión no fue un evento particularmente significativo, sino más bien una ocasión casual, donde varios famosos turcos fueron invitados. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pues ahí es donde te equivocas. Porque entre esa multitud de estrellas, allí estaban ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, para entender la magnitud de esta situación, tenemos que hacer un pequeño repaso de la historia. Hande y Kerem, como todos sabemos, fueron la pareja del momento. Su química en la pantalla en la serie Sen Kalkam, Love is in the Air, era innegable. No solo eso, sino que esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Imagínense la emoción de los fans. La pareja perfecta a los tortolitos, la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen, todo era felicidad y corazones en el aire. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación de Hande y Kerem, lamentablemente, llegó a su fin. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para todos los que habíamos seguido su romance con tanta ilusión. Y desde entonces ambos han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Y aquí es donde entra en juego el dichoso evento. La expectativa era palpable. Todos se preguntaban, ¿se encontrarán? ¿Se saludarán? ¿Habrá tensión en el aire? La prensa estaba al acecho, lista para captar cualquier interacción entre los dos. Y efectivamente el momento llegó. Hande y Kerem se cruzaron. Y fue la reacción de Hande al ver a Kerem lo que desató la locura en las redes sociales. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los vídeos y las fotos del momento muestran a Hande caminando por la alfombra roja, luciendo espectacular como siempre. De repente su mirada se cruza con la de Kerem. Y es ahí donde vemos un cambio en su expresión. No es una expresión de alegría desbordante, ni una sonrisa de oreja a oreja. Tampoco es una mirada de odio o rencor. Es algo diferente. Algunos dicen que es una expresión de sorpresa, como si no se esperara verlo allí. Otros dicen que es nerviosismo, como si la situación la incomodara. Y otros, más osados, dicen que es una mezcla de todo eso, aderezado con un toque de nostalgia. Sea lo que sea, la reacción de Hande fue sutil, pero suficiente para encender la chispa de la especulación. Los fans, con lupa en mano, analizaron cada milímetro de su rostro, cada gesto, cada movimiento. Y las teorías, por supuesto, no tardaron en aparecer. La primera teoría, y quizás la más común, es la del shock. Muchos creen que Hande simplemente no se esperaba encontrarse con Kerem en ese evento. Después de todo, han pasado meses desde su ruptura y ambos han evitado coincidir en lugares públicos. Por lo tanto, ver a su expareja de repente en medio de una alfombra roja y rodeada de cámaras, podría haberla tomado por sorpresa. Esta teoría se basa en la idea de que Hande no estaba preparada para ese encuentro. Quizás no había pensado en qué diría o cómo reaccionaría si se cruzaba con Kerem. Y por lo tanto su expresión de sorpresa sería genuina. La segunda teoría es la del nerviosismo. Para muchos, la reacción de Hande refleja una incomodidad ante la situación. Después de todo, enfrentarse a un ex nunca es fácil, especialmente cuando la relación fue tan pública y mediática como la de Hande y Kerem.
Esta teoría sugiere que Ande se sentía presionada por las cámaras y por la expectativa de los fans. Sabía que cualquier cosa que hiciera o dijera sería analizada y juzgada. Y por lo tanto su nerviosismo se manifestaría en su expresión facial. La tercera teoría es la de la nostalgia. Algunos creen que la reacción de Ande es un reflejo de los buenos momentos que vivió junto a Kerem. A pesar de que su relación terminó, es inevitable que Ande sienta cierta nostalgia al recordar los momentos felices que compartieron. Esta teoría se basa en la idea de que el amor verdadero nunca se olvida por completo. Y que a pesar de las diferencias y los problemas que pudieron haber existido, Ande todavía guarda un cariño especial por Kerem. Pero las teorías no se detienen ahí. Algunos, más conspiradores, creen que la reacción de Ande es una señal de que todavía hay algo entre ellos. Que quizás la ruptura fue solo una estrategia mediática para proteger su privacidad. O que quizás están trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos. Esta teoría, por supuesto, es la más descabellada y la que menos evidencia tiene. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y muchos fans se aferran a la idea de que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día. Ahora, dejando de lado las teorías, vamos a analizar objetivamente lo que vemos en el vídeo. La reacción de Ande dura apenas unos segundos. Es un instante fugaz, pero que ha generado todo este revuelo. En ese instante vemos que Ande detiene su mirada en Kerem. Su expresión cambia, como si algo la sorprendiera. Luego, rápidamente, desvía la mirada y continúa caminando. No hay un saludo, ni una sonrisa, ni ningún gesto de reconocimiento. Simplemente una mirada fugaz y un cambio de expresión. Es importante destacar que Ande es una actriz profesional. Sabe cómo controlar sus emociones y cómo proyectar una imagen pública. Por lo tanto, es posible que su reacción no sea un reflejo fiel de lo que realmente siente. Es decir, es posible que Ande se sintiera sorprendida, nerviosa o nostálgica al ver a Kerem. Pero también es posible que simplemente estuviera actuando, tratando de evitar una situación incómoda o de no alimentar los rumores sobre una posible reconciliación. En definitiva, la reacción de Ande es un misterio. Cada uno puede interpretarla como quiera, según sus propias creencias y esperanzas. Lo que sí es cierto es que este momento ha reavivado el interés por la relación entre Ande y Kerem. Los fans están más atentos que nunca a cualquier señal que pueda indicar una posible reconciliación. Y la prensa, por supuesto, está haciendo todo lo posible por alimentar la especulación. Pero al final del día, la única verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Y solo ellos pueden decidir si quieren darle una nueva oportunidad a su relación. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos observando desde la distancia, comentando y especulando sobre cada uno de sus movimientos. Porque, seamos honestos, nos encanta el drama y nos encanta el romance. Y la historia de Ande y Kerem tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Y que merecen respeto y privacidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante no olvidar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay seres humanos que están viviendo sus vidas. Y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgados ni presionados por nadie. Así que mientras esperamos a ver qué depara el futuro para Ande y Kerem, tratemos de mantener la calma y de no alimentar la especulación innecesaria. Dejemos que sean ellos quienes decidan qué quieren hacer con sus vidas. Y apoyémoslos pase lo que pase. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o separados, lo que realmente importa es que encuentren la felicidad y la paz en sus vidas. Y si por casualidad deciden volver a estar juntos, pues bienvenido sea el drama. Estaremos aquí para comentarlo y analizarlo hasta el último detalle. Pero mientras tanto, mantengamos la calma y esperemos a ver qué pasa. Pero la historia no termina aquí. Porque después de la famosa reacción, surgieron nuevas imágenes y vídeos que mostraban a Ande y Kerem en el mismo evento, aunque no interactuando directamente. Sin embargo, los fans más observadores notaron algunos detalles que alimentaron aún más la especulación. Por ejemplo, algunos notaron que Ande y Kerem, en ciertos momentos, parecían estar mirando en la misma dirección, como si estuvieran pendientes el uno del otro. Otros notaron que ambos parecían estar un poco más serios de lo habitual, como si estuvieran incómodos con la situación. Y por supuesto, no faltaron los que aseguraron haber visto un ligero contacto visual entre ambos, aunque fuera solo por un instante fugaz. Estos pequeños detalles, aunque insignificantes para algunos, fueron suficientes para desatar una nueva ola de especulaciones en las redes sociales. Los fans empezaron a analizar cada imagen y vídeo con lupa, buscando cualquier indicio de que todavía pudiera haber algo entre Ande y Kerem.
Se crearon hilos de Twitter con teorías elaboradas, se publicaron vídeos de YouTube diseccionando cada gesto y mirada, y se inundaron las redes sociales con hashtags como @andekerem, @keremande y @anderzelkerembursin. La locura fue total. Y la prensa, por supuesto, se aprovechó de la situación para generar aún más titulares y aumentar el interés por la historia. Pero, como dije antes, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la emoción. Es fácil caer en la tentación de creer en teorías conspirativas y de inventar historias románticas donde no las hay. Pero es importante recordar que al final del día, solo Ande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Así que mientras esperamos a ver qué depara el futuro para esta famosa pareja, tratemos de ser respetuosos y de no alimentar la especulación innecesaria. Dejemos que sean ellos quienes decidan qué quieren hacer con sus vidas. Y apoyémoslos pase lo que pase. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo la famosa reacción de Hande Erçel al ver a Kerem Bürsin. En resumen, hoy hemos explorado la reacción de Hande Erçel al encontrarse con Kerem Bürsin en un evento público. Analizamos las diferentes teorías que surgieron en las redes sociales, desde la sorpresa y el nerviosismo hasta la nostalgia y la especulación de una posible reconciliación. También recordamos la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no alimentar rumores infundados. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre la reacción de Hande? ¿Creen que todavía hay algo entre ella y Kerem? ¿O creen que simplemente fue un encuentro casual entre dos exparejas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más amantes del drama turco como nosotros. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.